Los comentarios del director, presentadores e invitados de este programa son responsabilidad de los mismos. Por lo tanto, Comunicamos Más no se hace responsable de tales comentarios. Abogados en su casa. Programa social. Director Álvaro Villa García. Mis amigos, aquí estamos en Abogados en su casa a través de Canal TV3. Qué gusto saludarles. Es una oportunidad de aprender juntos del mundo jurídico. Y hoy con un tema muy actual que tiene que ver precisamente con el derecho laboral. Y en materia de noticias ya empiezan a conocerse las discusiones que siempre se dan en esta temporada del año en relación con el incremento del salario mínimo. Propuestas de los trabajadores, propuestas de los empresarios. Y bueno, esperamos que sea la mejor decisión para que los trabajadores colombianos tengan un incremento justo. Y hoy, precisamente para desarrollar el tema que tiene que ver con la tercerización laboral, hemos invitado al doctor Alejandro García Salcedo, que es experto en Derecho Laboral y profesor universitario. Qué gusto que esté con nosotros nuevamente, doctor Alejandro. Gracias, Alfredo. A toda la teleaudiencia, es un placer estar con ustedes nuevamente y compartiendo conocimientos, compartiendo inquietudes acerca de los temas del derecho laboral. Y casi que es del resorte del fin de año y de esta temporada todas las discusiones que se dan en materia de cuánto se incrementa el salario mínimo, todo ese proceso de negociación, esas tensiones, ese tire y afloje que se da. Ya los trabajadores están diciendo, algunos sindicatos, que sea un incremento del 10%. Bueno, ¿cómo analiza usted el panorama para este año en materia de incremento del salario mínimo? Bueno, escuchando algunos comentarios que se hicieron en esta semana, las posiciones de las centrales obreras están por alrededor del 12% aproximadamente. Sin embargo, el sector financiero y el sector empresarial están hablando de un 4.3%, ¿no? Y teniendo en cuenta también la productividad, ¿no? O sea que están más o menos entre el 5,5% y el 6% de pronto, la tabla, o es decir, la línea media donde pueden llegar a conseguir un acuerdo, porque las aspiraciones tanto de uno como de otro son muy distantes y al final, como siempre ha ocurrido en los últimos años, no hay ningún acuerdo entre los empleadores y los trabajadores con el gobierno, y termina el gobierno por decreto el salario mínimo por decreto. Sí, incluso ha habido casos donde ese incremento que por decreto decide el gobierno es menos de lo que habían acordado en el proceso de negociación tanto empleadores como trabajadores. ¿Ha habido esos casos? Sí, claro. Incluso el presidente del Banco de la República recientemente estaba llamando a la cordura para el incremento salarial en un porcentaje bastante, muy exiguo, muy pequeño, ¿no? Pretextando precisamente los problemas económicos y pretextando el problema del crecimiento, el crecimiento económico del país. Muy bien, esos son los temas que vamos a estar desarrollando hoy. Sin embargo, vamos a hacer mucho énfasis en la temática de la tercerización laboral. Y la pregunta inicial es precisamente eso: ¿en qué consiste la tercerización laboral? La primera explicación para nuestros televidentes. Bien, la tercerización laboral es una forma de contratación de los trabajadores a través de empresas de servicios temporales, a través de outsourcing, a través de las cooperativas de trabajo asociados que ya se han mutado, a través de los contratos sindicales de aquellas organizaciones que no son
o no eran verdaderamente sindicatos, sino que se han creado, se han constituido para burlar nuevamente la ley, como en su momento lo fueron las cooperativas de trabajo asociado y las empresas de servicios temporales, entre otras formas de contratación, además de la que nosotros conocemos que como también forma típica de contratación, que es el contrato de prestación de servicios, que en el Estado, en el gobierno, es muy alto. Listo. Y voy a plantear una pregunta para que la responda después de que hagamos nuestra primera pausa, y es el por qué la tercerización laboral afecta no solamente la dignidad de los trabajadores, sino también su ingreso económico. Una pregunta para que nos responda después de esos mensajes importantes para nuestros amigos televidentes aquí en Canal TV3, una empresa de Comunicamos Más Televisión. ¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Yo les traigo una buena noticia, especialmente a todas aquellas personas que se están preparando para vender los diferentes productos ahora en esta temporada decembrina, como el pavo, la lechona, los tamales, las cenas navideñas, la juguetería, la ropa, el calzado, los regalos para esta bonita temporada. Aquí en TV3 usted puede tener la oportunidad de hacer su pauta publicitaria. ¿Para qué? Para aumentar las ventas a los más bajos costos del mercado de los medios de comunicación. Póngase en contacto con nosotros marcando el 315-859-8810. Marque ya. Lo visitamos allá o viene a nuestro canal y comience a anunciar para que aumente las ventas de sus productos que va a ofrecer en esta temporada decembrina. Marque ya. La verdadera televisión por cable y 100% colombiana. Comunicamos Más. Oficina principal de Suba, Turingia. Carrera 103F, número 151B11, Casa 1, en donde le atenderemos el mejor servicio, como usted se lo merece. Afiliaciones y pago de mantenimiento. Además, cualquier inquietud que usted tenga. Comunicamos Más. Te damos más. Empresa 100% colombiana. Para colombianos. Apoyemos lo nuestro. Comunicamos Más. Te damos más. Atendemos de lunes a sábado, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Muy bien, ya estamos con ustedes nuevamente en Abogados en su Casa. Habíamos dejado una pregunta antes de ir a los comerciales en relación con la tercerización laboral, que es nuestro tema hoy. Ya saben, amigos televidentes, pueden marcar la línea interna para que ustedes hagan sus preguntas, 223-7322, o también si quieren agendar una cita, está el 313-312-8377. Y es que el fenómeno de la tercerización laboral ha estado afectando a la clase trabajadora colombiana porque, aunque hay algunas restricciones de carácter legal, lo cierto es que se siguen presentando fenómenos de tercerización laboral. ¿Por qué afecta a los trabajadores la tercerización laboral? A ver, hagamos un poquito de recuento histórico. Hacia finales de los años 70, principios de los 80, empezaron a imponerse en Colombia el sistema de contratación a través de empresas de servicios temporales. Este sistema de contratación fue precisamente para golpear un poco a las organizaciones sindicales y desmontar por esta vía de la tercerización las convenciones colectivas. Entonces resultaba... Una forma de debilitar a los sindicatos. Era una forma de debilitar a los sindicatos. Una forma de contratar a través de empresas de servicios temporales era que no le permitía a los trabajadores afiliarse a las organizaciones sindicales y el empleador podía contratar grupos grandes de trabajadores en estas condiciones y no pagaba las prestaciones extralegales que estaban en las convenciones colectivas de trabajo.
Digamos que esa sería una primera afectación Ahí, en materia de garantías ahí laborales. tenemos una. Luego viene la Ley 50 de 1990. Porque ¿qué pasaba? Las cooperativas, las empresas de servicios temporales eran empresas casi fantasmas. Aparecían, desaparecían. Los derechos de los trabajadores los cobraban ellos, pero no se los pagaban porque ellos cobraban vacaciones, primas, cesantías y demás, pero la norma en ese sentido era un poco restrictiva o exigente, perdón, no restrictiva, sino exigentes. Y, por ejemplo, para poder pagar vacaciones había que elaborar un periodo determinado de tiempo, ¿no? 6 meses, ¿no? En el caso de las primas, haber elaborado 3 meses por lo menos. No era como lo establece la norma hoy. No como lo establece la norma hoy. Entonces, de esa manera, la plata se quedaba era en el empresario de la tercerización laboral a través de las empresas temporales. El gobierno intentó, entonces, vino el boom del neoliberalismo, ¿sí? Y la mejor forma era flexibilizar las relaciones de trabajo. La flexibilización de las relaciones laborales conllevó entonces a la precarización de las relaciones de trabajo. Entonces se impulsa la Ley 50 de 1990 y con la Ley 50 de 1990 se pretende de alguna manera tratar de reglamentar o regular las empresas de servicios temporales y le establece unos límites. El contrato laboral por prestación por estas empresas no podía ser superior a 6 meses, pudiéndose prorrogar por otros 6 meses y no por una tercera oportunidad, ¿no? Porque era esconder la relación contractual directa con el empleador. Sin embargo, ¿qué hacían? Entonces se mudaban a las cooperativas, los mismos trabajadores, a las cooperativas no, a las empresas de servicios temporales, y de esta manera los contratos eran contratos laborales a 3 meses, 6 meses, 4 meses, eran contratos precarios, obviamente salarios mínimos frente a pesar de que el empleador podía contratar y pagar una suma superior, al trabajador simplemente le pagaba el salario mínimo o ligeramente un poquito más del salario mínimo. Lo que observamos con lo que hasta el momento nos ha explicado, y esperamos que continúe lógicamente explicándonos esto, es que ha habido como un proceso de desmonte de la estabilidad laboral y de las garantías. Correcto, la flexibilización laboral llevó a eso. Entonces encontramos como en la Ley 50 de 1990, ¿sí? Se establece el contrato, se regula o reglamenta las empresas de servicios temporales, pero los trabajadores siguen laborando con empresas de servicios temporales. Y por allá, hacia finales, por allá en el 1987, 1989, habían aprobado lo que eran las famosas cooperativas de trabajo asociado, pero esas todavía no estaban de moda. Se van a poner de moda cuando las empresas de servicios temporales, ¿no?, también empiezan a hacer muchas exigencias a los empleadores y entonces se busca la manera de contratar trabajadores sin pagarle prestación de servicio, sin pagarle prestaciones sociales. Y esas prestaciones sociales se hace a través de las cooperativas de trabajo asociado, que muchas veces eran creadas por el mismo empleador con personal de su confianza o familiares de estos directivos de las empresas, y de esta manera contrataban al personal y le pagaban salario mínimo. No había prestaciones sociales en la medida y una manera de esconder una relación laboral directa, un obviamente, laboral. Obviamente, porque aquí va a haber otro fenómeno que después, si hay oportunidad, lo explico, que es el tema del contrato de trabajo realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Los trabajadores empiezan a reclamar derechos y la Corte Constitucional entonces también empieza a hacer algunas exigencias, y ya no estamos hablando de salarios como tal, ¿sí? Porque no hay salario. Se suponía que las cooperativas de trabajo eran autogestionarias. No hay papel, ¿no? En el papel, sí. No había primas de servicio, no habían cesantías, porque se suponía que eran empresas de los trabajadores. Cuando empieza a vislumbrarse que eso no es ninguna cooperativa de trabajadores
y que es un negocio detrás montado por unos empresarios. Y a través de esas cooperativas de trabajo asociado, los amigos de muchos políticos se enriquecieron, ¿no? Sí, claro. Y el presidente Uribe era uno de los mayores impulsores de las cooperativas y de hecho, muchos en el sistema, uno de los problemas que tiene hoy grande, precisamente las empresas del sector hospitalario, es que muchos trabajadores continúan vinculados a través de esas formas atípicas de contratación laboral. Aunque está prohibido en este momento. Claro, la ley 583 va a reglamentar, de 2015 va a reglamentar estas cooperativas de trabajo, estas formas de tercerización laboral y establece unas sanciones muy grandes. Hay que reconocerlo. Define lo que es la tercerización laboral, qué conductas pueden ser consideradas como conductas que hacen parte de la tercerización laboral y se prohíbe en las actividades misionales, ¿sí?, propias de la empresa, se contrata a través de cooperativas de trabajo asociado, a través de outsourcing, a través de contratos sindicales, a través de las ETA, ¿no?, las empresas de trabajo asociado, o la vinculación a través de contratos de prestación de servicios. ¿Sí? Una pregunta, digamos, muy práctica que se están haciendo en este momento nuestros televidentes y que sería importante responderles. Si en este momento algún televidente nos está viendo y está contratado por muchos de estos modos de tercerización laboral, de acuerdo a la explicación que ya se ha dado, ¿qué es lo que puede hacer? Mira, el contrato de trabajo es un contrato realidad. Y esa es una forma de garantizarle a los trabajadores la continuidad del empleo o que el empleador utilice estos subterfugios de contratación para desconocer la existencia de la relación laboral. Entonces, cuando un trabajador viene laborando con una empresa de servicios temporales por 7 o 8 años, ¿sí?, el juez bien puede considerar que ahí es una simulación del contrato y surge entonces a la vida jurídica el contrato laboral. Y como tal deberá reconocérsele absolutamente todos sus derechos. Hay trabajadores que han empezado con cooperativas, empresas de servicios temporales, luego pasan a las cooperativas de trabajo asociado, luego regresan a los contratos sindicales, luego aparecen otra vez con las empresas de servicios temporales, pero han estado 12 años, 8 años, 10 años, 15 años. En estos casos estamos frente a un verdadero contrato laboral con el empleador que ha venido utilizando esas formas de tercerización. Y es deber del Ministerio de Trabajo en este momento investigar este tipo de conductas, ¿sí? Pero ahí hay un problema, y es que echa la ley, echa la trampa. ¿Cuál es el problema? Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay? El tema de hoy es que le imponen unas sanciones, unas multas grandes a las empresas, ¿sí? Pero entonces ellos pueden hacer unos acuerdos, ¿sí?, de reincorporación. Y con esos acuerdos, entonces, ya la multa no se va a imponer. Es lo que ellos llaman acuerdos de formalización de empleo. Entonces, no hay una sanción porque el empleador supuestamente los va a contratar. Entonces, salió la resolución, impone la multa no se va a pagar porque en ese momento el ministerio va a llegar a unos acuerdos de formalización con el empleador y el empleador hace nuevamente contratos de 6 meses, de 3 meses, de 1 año, se quitó la multa y mantuvo la misma situación. Ahora, eso es lo que llamamos, o lo que se le ha llamado trabajo precario. Ahora, uno se pregunta, ¿cuánto ha perdido un trabajador que dura 10, 12 años contratado de esa manera, pero que no tiene todas las garantías que establece la ley? ¿Cuánto ha perdido en su ingreso per cápita? A ver, ¿sí?, de acuerdo con el tipo de contrato que le hayan formulado. Porque, por ejemplo, en el contrato de prestación de servicios, laboran
con el empleador están bajo subordinación, tienen que cumplir horario, jornada laboral, les impones condiciones, es decir, se dan todos los tres elementos. Para que haya contrato laboral se requieren tres elementos: que haya prestación personal del servicio bajo subordinación y dependencia, ¿no? Y que haya una remuneración. En cuanto a la subordinación y dependencia, es la facultad que tiene el empleador de imponerle condiciones en cuanto a tiempo, cantidad, calidad, jornada laboral, horarios al trabajador. Y la remuneración, no importa que se le denomine honorario, salario integral, porque es que el salario integral tampoco es lo que muchas veces a los trabajadores le pagan. Un concepto equivocado de lo que es el salario integral. Claro, porque es que el salario integral se paga cuando el trabajador devenga más de 10 salarios mínimos y adicional se le reconoce un 30% que corresponde al factor prestacional. Pero un trabajador con 1.800.000 pesos no tiene un contrato, eso no es salario integral. Eso se llama explotación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando un trabajador con contrato de prestación de servicios tiene un salario de 1.800.000, el juez laboral va a tomar ese salario de 1.800.000 o 1.200.000 como el salario del trabajador, y a partir de ahí, si condena al empleador, reconociendo la existencia del contrato realidad, va a tener que pagarle lo que son las cesantías, las primas, lo que el trabajador en su momento dejó de recibir. Y el otro problema pero en caso de que haya habido una terminación del contrato. Pero hay otro problema, y es el tema de la seguridad social. Porque el trabajador ha tenido que asumir, en los contratos de prestación de servicio, ha tenido que asumir el pago de la seguridad social cuando esta es un régimen contributivo en el que una parte la pone el empleador, las 2/3 partes, y una 1/3 parte la pone el trabajador. Y seguramente por el salario mínimo, la que asumió el trabajador. Es obviamente, entonces el trabajador empieza a cotizar por debajo de, ¿no? Y el empleador, pero cuando se establece la existencia del contrato realidad, ¿sí? Al pedirse la demanda, en la demanda que sea condenado el empleador, se le puede obligar y el juez puede sentenciar que pague también la seguridad social que estuvo en su momento a cargo del trabajador. Muy bien. Interesante todo esto, por eso los estamos invitando, amigos televidentes, para que ustedes marquen el 223-7322 y hagan sus preguntas en relación con este tema. Si ustedes en materia laboral quieren hacer alguna inquietud en este momento en directo, lo pueden hacer aquí en Canal TV3. Y también hay una línea para que ustedes agenden una cita en el evento en que requieran una asesoría profesional, directa, profunda, con el colectivo de abogados en su casa. Es el 313-312-8377. Vamos a una pausa enseguida y vamos a continuar aquí con el doctor Alejandro García, experto en Derecho Laboral, para que nos siga sacando de dudas en relación con todo lo que está pasando en este momento en el país con la tercerización laboral. Hola mis amigos, a todos los televidentes de TV3, quiero saludarlos y desearles una feliz Navidad y un venturoso año 2018. A todos los televidentes de este canal, no se retiren, que lo que viene es ¡candela! En TV3. Estás viendo TV3 de Navidad. Televisión alternativa para Colombia y el mundo. Canal de la verdadera televisión por cable. Tradiciones decembrinas. Comunicamos más. A partir del 11 de noviembre, Comunicamos más. de 4 a 5 de la tarde. Rifas, regalos, sorpresas, concursos. Con los villancicos tradicionales de siempre. Presenta TV3, canal de Comunicamos Más, televisión, internet y telefonía. Empresa 100% colombiana, para colombianos. Cantares de Navidad. Hola mi gente, habla Don Fulano.
quiero decir que vamos a estar cocinando aquí en el canal TV3. ¡Nos fuimos, don fulano! Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Que en esta Navidad reine la paz, el amor y la unión familiar en compañía de los que más amas. Y que el año nuevo traiga prosperidad, éxitos y bendiciones en abundancia. Son los deseos de Comunicamos Más, televisión, internet y telefonía, empresa 100% colombiana, y su canal TV3, televisión alternativa. Aquí estamos en Abogados en su Casa a través de Canal TV3. Este es un espacio que lleva décadas en la televisión colombiana, llevando servicio, conocimiento a todo el país. Es un servicio social que Canal TV3, con la dirección de Álvaro Villa, ha estado haciendo y, lógicamente, presentando a todos los colombianos. Tenemos una línea para que ustedes se comuniquen con nosotros y hagan sus preguntas en relación con ese tema. Hoy estamos hablando sobre la tercerización laboral. La línea es 223-7322. Doctor Alejandro, hace un momentico usted nos hacía una exposición histórica de la forma como ha evolucionado la tercerización laboral en el país. En este momento, en materia de tercerización, ¿cómo estamos? ¿Cómo está la calidad del empleo en Colombia? ¿Es precario? ¿Ha mejorado? ¿Sigue igual? ¿Está peor? ¿Qué datos tienen desde las centrales obreras en relación con la precariedad o dignidad o calidad del empleo en Colombia en este momento? Mira, el contrato laboral a término indefinido prácticamente ha desaparecido bastante. Porque la forma de contratación hoy en día es contratos de prestación de servicios. Se mantiene como forma de tercerización. Contratos sindicales. Incluso en el mismo Estado, ¿no? Porque digamos, lo delicado de este tema es que el Estado mismo es el gran incumplidor de las normas laborales, ¿no? Es el mayor violador de las normas laborales, porque muchas empresas, vaya entidades de la seguridad social, no quiero nombrar aquí, no sé si se pueda nombrar, pero ahí mire cómo hay entidades que dedicadas al ramo de la seguridad social del Estado, ¿no? O del sistema de pensiones, ¿sí? Donde de una nómina de casi de 3.500 trabajadores, ¿sí? Son 1.300 los que están vinculados directamente y el resto están contratados por prestación de servicios. Entonces, en un Estado... O con empresas de servicios temporales, outsourcing. Sí, entonces uno reflexiona, en un Estado que entre comillas es Estado social de derecho y el mismo Estado incumple las normas de carácter laboral con contrataciones de prestación de servicio, porque ese fenómeno se da en todos los niveles del Estado, a nivel nacional, a nivel departamental, a nivel local. Y, lógicamente, hasta avalado por jurisprudencia del Consejo de Estado, ¿no? Porque sí, a pesar de que ha habido tantas críticas, se sigue. Sigue la misma contratación, a pesar de que volvemos al tema de lo misional. Lo misional, o sea, aquello que corresponde al objeto social de la entidad, no puede ser contratado a través de empresas de servicios. No, y la jurisprudencia del Consejo de Estado lo dice, pero siguen incumpliendo las normas. Siguen incumpliendo y el problema es que los trabajadores no reclaman. O los trabajadores, mientras están vinculados, ¿sí? Ellos les da temor reclamar sus derechos por el estado de necesidad. Yo creo que también eso es un tema muy importante para reflexionar de cómo hay como una connivencia entre la necesidad de muchos trabajadores colombianos a tener un empleo, porque no hay, ¿sí? Ante esa necesidad, como que hay una aceptación de esa triste realidad y
Bueno, la gente sigue trabajando de esa manera y lógicamente el Estado se aprovecha de esa necesidad, no solamente el Estado, sino también muchos empleadores privados y Mira, se sigue reproduciendo la situación. mira, aquí hay un tema que a veces ni siquiera ni la Procuraduría ni la Contraloría investiga, ya sea a nivel nacional, departamental, municipal. Y es que, ¿cuánto está pagando el Estado por este tipo de violaciones? Y vamos a encontrar con que son demandas millonarias las que a diario salen sobre la base del contrato de trabajo realidad o la vinculación con los trabajadores oficiales que ha sido disfrazada. Y se supone ¿cómo se llama? Que si el funcionario dio lugar a ese detrimento del Estado, debe responder. Sí, la acción de repetición. Exactamente, la acción de repetición, ¿no? Pero las investigaciones son paquidérmicas y uno no ve que verdaderamente enfilen baterías, ¿sí?, contra esos representantes de esas entidades estatales, ¿no?, en las que aplican este tipo de contratación laboral. Ahora, otra situación que se da también con las grandes contrataciones de prestación de servicio en el Estado es que la mano politiquera, ¿sí?, es la que se ha encargado precisamente de reproducir el fenómeno, porque ahí está la clientela política, Claro. ¿sí?, de muchas personas que intentan reelegirse o eternizarse en determinados cargos públicos. Claro, porque queda una forma de contratación fácil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el contrato de prestación de servicio. Para el contrato de prestación de servicio no necesitan sino una llamada, ¿no? Mire, necesito que me ubiques a tal, le hacen un contrato de 3, 4 meses, ya pagaron ahí ya se pagó el servicio electoral, ¿no? Y entonces el trabajador está por ese tiempo, no lo vuelven a contratar y siguen reproduciendo el sistema. Por eso necesitan tener ese tipo de contrataciones. Que además, volvemos al tema sindical, ¿sí?, impide el crecimiento y el desarrollo de las organizaciones sindicales. ¿Por qué? Porque si no hay una contratación directa. Ahora, hay otro fenómeno que se viene dando últimamente en Colombia y es los llamados contratos de prestación de servicio a través de empresas multinacionales tercerizadoras de la relación laboral. Ese tema yo creo que es muy importante para que lo desarrollemos ahora en un momento, que vayamos a mensajes importantes, porque es increíble que tengamos multinacionales que de una u otra manera obtienen utilidades y grandes ganancias a través de la tercerización laboral apoyada por el mismo Estado colombiano. Exacto. Tú vas y pregúntale a muchas empresas, ¿no?, grandes, en todos los sectores, en todos los niveles. Le preguntas al trabajador, ¿usted está vinculado directamente? Yo ese ejercicio lo hago constantemente. Y me encuentro con que los trabajadores siempre están vinculados por empresas de tercerización. No digo los nombres, ¿sí?, pero en mi oficina constantemente atiendo ese tipo de casos, ¿no?, de trabajadores que están tercerizados a través de esas multinacionales, que incluso... Y que no tienen, digamos, el salario que deberían tener, ni las garantías laborales que deberían tener. No hay garantías, porque el salario que le pagan es ligeramente superior al mínimo, ¿sí? El contrato es de 3, 4 meses, pero además de eso, el tema es que los contratan ya ni siquiera es el contrato laboral a término fijo. Ahora es el contrato de obra o labor determinada. Entonces, ese contrato que es de obra o labor determinada, que debe especificarse la obra o la labor para la cual fue contratado, no aparece. Ahí surge nuevamente el fenómeno jurídico del contrato realidad, en el que desafortunadamente también no tenemos nosotros jueces que verdaderamente pongan mano dura a este tipo de contratación. Entonces, ¿qué pasa con el trabajador? El trabajador lo echan y resulta que el trabajador viene elaborando con la empresa 7 meses, 8 meses, 9 meses, lo votan por contratación porque finalizó la obra o labor contratada y resulta que
lo sacaron porque viene otro a desarrollar y a desempeñar la misma función. Eso es función del inspector del trabajo. Lo que pasa es que el inspector del trabajo está sentado, está metido en su cubículo, esperando a que le llegue la queja, y no va a la empresa a verificar realmente qué es lo que está sucediendo con las contrataciones laborales. Imagínense. Y además de eso, me perdonen que interrumpa, es que se solicitan las investigaciones al ministerio, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo, y tengo formas de demostrarlo, cómo hemos pedido varias investigaciones contra el Ministerio, y el Ministerio no hace nada, termina archivando, ¿no? Porque no encuentra mérito, y hemos demostrado cómo, un caso, por ejemplo, en Facatativá, donde las trabajadoras de una entidad hospitalaria, ¿no?, llevan 14 años vinculadas con cooperativas de trabajo asociados, con empresas de servicios temporales, incluso crearon hasta una fundación, ¿no?, una fundación, entidad sin ánimo de lucro para contratar personal. Y las investigaciones, la fundación desapareció. Los trabajadores pasaron después a una cooperativa de trabajo asociado y todavía se mantiene ahí. Se hizo la denuncia, ¿sí?, y el ministerio ordenó el archivo de la investigación. Entonces, vemos que hay un contubernio también. Sí, en el mismo y una estado. Falta de responsabilidad por parte del funcionario de investigar las conductas de los empleados. Este tipo de situaciones, que son las que tocan el bolsillo de los colombianos y de la gente más humilde, a veces ni siquiera a muchos politiqueros les interesa, porque están pensando en los temas de ellos. Este es un problema estructural que necesita un cambio profundo del Estado, pero a mucha gente no le interesa porque sencillamente les preocupan otro tipo de cosas, y ahí es donde los colombianos tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer y de qué manera vamos a estar actuando para verdaderamente cambiar las cosas en el país. Pero lo cierto es que todo esto lo que nos está hablando es de un sistema totalmente injusto, de una estructura que está conformada para aplastar a los más débiles, en este caso a los trabajadores. Y lógicamente se inventan una cantidad de argumentos que no van al caso en este momento explicar, porque queremos que ustedes, amigos televidentes, estén marcando para resolver muchas de sus inquietudes. Vamos entonces a una pausa y regresamos con más de las respuestas del doctor Alejandro García aquí en Abogados en su Casa. Frente a la verdad en televisión, un invitado especial de interés para nuestros televidentes, en comunicación directa a través de la línea telefónica. Frente a la verdad en televisión, por TV3, Televisión Alternativa. ¿Qué tal, amigos? Soy Luis Guillermo Troya, periodista. Les traigo una buena noticia. Los grandes contenidos de la televisión colombiana están aquí, en TV3. Síguenos en el 2018 a través de TV3, Televisión Alternativa. Estás viendo TV3, Televisión Alternativa, para Colombia y el mundo. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Michael Ortega y quiero invitarlos para que no se pierdan Romance Vallenato todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en TV3 Televisión Alternativa. Tendremos cantantes en vivo, agrupaciones y compositores, y una que otra historia de nuestro folclore propiamente de nuestra tierra, datos y curiosidades. Romance Vallenato de 6 a 7 de la tarde aquí en TV3 Televisión Alternativa. Te comunicamos más, te damos más. Una empresa 100% colombiana. ¿Quieres trabajar? Comunicamos más. Empresa de televisión por cable, 100% colombiana. Solicita personal femenino y masculino para vincular como asesores comerciales. Interesados, presentarse en horas de oficina a la calle 76, número 6330, barrio Simón Bolívar.
Muy bien, seguimos en la recta final de Abogados en su casa. Rápidamente les presentamos cómo está el panorama noticioso en materia jurídica hoy en Colombia. Por ejemplo, el Congreso de la República reguló la doble instancia en procesos de pérdida de investidura para congresistas. Igualmente, hay otra noticia que tiene que ver con que el contador público no debe corregir declaraciones tributarias después de finalizar su contrato. También hay otra información muy importante en relación con los certificados de la Superintendencia de Notariado, que ahora pueden ser pagados con tarjeta de crédito. Y esta es una información muy importante para todos los abogados litigantes. El Consejo de Estado acaba de aprobar un plan para descongestionar la sección primera y ya empezó a trabajar la Comisión de la Verdad, ¿sí? Va a empezar a trabajar en mayo del próximo año, pero ya de todas maneras está conformada, y hay una iniciativa muy importante que exige aprobar el examen de Estado para ejercer como abogado y está a punto de ser ley en el Congreso de la República. Esas algunas informaciones en materia jurídica mientras continuamos aquí en Abogados en su casa. A propósito, habíamos dejado sobre el tapete todo lo que pasa con las multinacionales que se enriquecen con la tercerización laboral. Aprovechan todas las gabelas que el Estado les ha dado y que lógicamente afecta a los trabajadores. Sí, mira, nuestro país es un país que es eminentemente cristiano, ya sea católico o sea... En la teoría, ¿no? En la teoría somos cristianos. En la teoría, católicos o cristianos, evangélicos, protestantes. Y la Biblia dice, paga el salario justo a los trabajadores. Y no retardas el pago del salario porque es pobre y de él vive. Es decir, es una ley social. ¿Qué sucede entre nosotros? Entre nosotros, la gran mayoría de las personas que son vinculadas a través de estas empresas multinacionales son, por lo general, trabajadores de los empleos primarios dentro de la empresa. Son trabajadores que carecen de recursos económicos para presentar demandas y reclamar sus derechos. O muchas veces creen... No tienen cómo pagar un abogado. Sí, y no tienen cómo acceder verdaderamente a la justicia, ¿sí? Porque creen que no tienen el derecho o se les desconoce ese derecho, pero no, ellos tienen un derecho. Yo siempre considero y cuestiono mucho al Ministerio de Trabajo en ese sentido, porque las inspecciones de trabajo no están cumpliendo verdaderamente con el deber ser de proteger y amparar a los trabajadores que acuden ante esta entidad en defensa u orientación de los derechos que a ellos les corresponden. El Ministerio de Trabajo no les va a resolver el problema, porque son decisiones judiciales y el Ministerio no tiene facultad para declarar derechos. Un consejo para los televidentes que nos están viendo y que tienen la duda en estos casos, si van al Ministerio de Trabajo o demandan directamente, ¿cuál sería entonces el consejo para nuestros televidentes? A ver, el Ministerio del Trabajo puede ser un intermediario para una conciliación. Llama a las partes a que concilien, ¿sí? Pero igual no tiene fuerza coercitiva para imponerle al empleador que debe pagarle al trabajador. Ni el requisito de procedibilidad. Ni el requisito de procedibilidad. Entonces, ¿qué le toca al trabajador? Ir a un consultorio jurídico, porque hay que tener en cuenta que los procesos de mínima cuantía, o sea, pueden ser llevados por los consultorios, en los consultorios jurídicos, ¿sí? Que son muchachos que ya están a punto de ser abogados y tienen asesores en las universidades que los orientan para este tipo de asuntos. Pero el ministerio debería, ¿no?, frente a las reclamaciones, acudir a la empresa, hacer la investigación de manera oficiosa
porque es que el Ministerio de Trabajo tiene facultades de policía administrativa y Sí. como tal puede entrar a cualquier empresa, exigir documentos, pedir lo que necesite, ¿sí? A fin de constatar si hay violación o no violación de los derechos de los trabajadores a la luz de las normas del Código Sustantivo o del reglamento interno o de la convención colectiva o el pacto colectivo si existe en la Y ahí necesitaríamos lo siguiente: o se le entregan mayores facultades al Ministerio de Trabajo o sencillamente se requiere una mayor capacidad logística para cumplir esas competencias que ya en este momento tiene. A ver, el Ministerio las tiene y la ley se las da, ¿sí? Lo que el Ministerio sí necesita es ampliar su planta de inspectores de trabajo. O sea, logística Es lo humana claro. y voluntad política. Eso Para es lo que se hacer cumplir requiere la también, regla. que haya una voluntad política, que no la hay, ¿no? Uno se asombra de ver cómo se hace una reclamación e incluso muchas veces contra estas querellas que se le imponen al Ministerio de Trabajo. Se presentan las tutelas y la tutela está llamada al fracaso porque entonces le dicen es que hay que esperar el turno porque la actividad en el Ministerio está represada. Y al cabo de un rato, al cabo de los 2 o 3 meses, ¿no?, te llega una notificación de un auto que te dicen se ordena el archivo de la investigación. O sea, los trabajadores, al trabajador se le está violando incluso el debido proceso, porque dice que en toda actuación judicial o administrativa debe garantizarse el debido proceso. Pero mire derecho cómo, constitucional. mire cómo el sistema es perverso, porque lo que nosotros observamos es que el neoliberalismo precisamente generó un achicamiento del Estado. Ese achicamiento pues produjo que muchas entidades públicas no tengan la capacidad logística para cumplir las competencias que el ordenamiento jurídico le ha entregado. Correcto. O sea, se requeriría una mayor capacidad logística. Entonces hay una perversidad ahí. O sea, hay una gran cantidad de funciones muy interesantes en el papel, pero que no se tiene la capacidad para cumplirlas y entonces todo sigue igual. Sí, pero a eso tienes que tener en cuenta otra cosa, ¿no? Y es que las leyes deben ser rigurosas en ese sentido. Porque si la ley le da la forma, la salida fácil al empleador, ¿no?, le abre el huequito, por ahí se van, ¿sí? Entonces, la ley no pasa de ser sino un sofisma, ¿no? Porque no va a haber una sanción ejemplar. Vaya y pregunte, me gustaría que el Contralor, la Contraloría, ¿sí?, o la Procuraduría, investigara a ver cuántas de esas sanciones que se imponen multimillonarias, de 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos que se le imponen a grandes empresas, a multinacionales aquí en Colombia, realmente son cobradas por el SENA, ¿sí? O dónde están esos procesos para fortalecer al SENA. Sí, claro, de esos procesos de ejecución coactiva, ¿sí? Y nos vamos a encontrar con que no hay nada, porque están los famosos acuerdos de formalización de empleo, ¿sí?, que es la forma de burlar la ley a través del tema de la tercerización laboral. Nos quedan 3 minutos, pero hay una pregunta que nos hacen y es importante que la resolvamos internamente. Y es, desde el punto de vista estadístico, en este momento en Colombia, ¿qué porcentaje del empleo o subempleo corresponde a tercerización laboral? Mira, hay empresas que tienen entre el 30 y el 40% de trabajadores vinculados directamente, el resto es subempleo. ¿Y cuánto están dejando de percibir los trabajadores precisamente por ese fenómeno? Si se hiciera un cálculo en billones de pesos, ¿cuánto estaría dejando de recibir el trabajador raso y se lo están llevando de pronto muchos empresarios de la tercerización? Serían billones. Serían billones. Porque es que la tercerización es un problema grande en Colombia. Tanto es así que ha sido objeto de la OIT, en ese sentido, ha hecho algunas recomendaciones al Estado, ¿sí? Y no nos olvidemos que antes de firmar el TLC con los Estados Unidos,
una de las condiciones que se impusieron allí fue el que tenía que acabarse con las cooperativas de trabajo asociado. Es decir, si no es porque el TLC de los Estados Unidos impone esas condiciones, aquí todavía tendríamos las cooperativas de trabajo asociado haciendo y deshaciendo con los trabajadores. Ahora, todavía están haciendo y deshaciendo, así el ordenamiento jurídico las haya apretado. Sí, claro. Por eso sería importante que, a propósito de las próximas elecciones, que los ciudadanos estén muy pendientes de qué candidatos a la presidencia proponen, digamos, una solución y mano dura en relación con este tema. Porque uno nota que se habla de muchas otras cosas, se da vuelta, y no se está hablando de un problema que afecta el bolsillo de la mayoría de la población colombiana. Mira, recientemente estuve viendo un meme de un precandidato presidencial que se viene lanza en ristre, ¿sí?, contra los derechos de los trabajadores y hablando en contra de las organizaciones sindicales. Bueno, es decir, yo pienso, si el sindicalismo en Colombia es un derecho fundamental, es un derecho al cual tienen que acceder, ¿cómo es que un presidente, ¿no?, en su campaña se compromete a ¿cómo se llama?, a imponer límites? Ahí tendrán los colombianos que decidir al respecto. Nos queda un minuto. Un consejo para una persona que en este momento se siente afectada económicamente en su estabilidad laboral, precisamente por el fenómeno de la tercerización laboral. ¿Cuál sería su consejo, ya en la recta final? Acudir a los servicios jurídicos, ¿sí?, ya sea de abogados expertos, ¿no?, o ya sea a través de los consultorios jurídicos, dependiendo de la cuantía que tenga por reclamar, y exigir que sus derechos sean reconocidos a través de una sentencia judicial. Exija sus derechos y todos tenemos que trabajar por una Colombia mejor. Y este país es más justo si efectivamente los trabajadores reciben lo que se merecen y se cumplen las leyes con garantías que favorezcan a las personas más necesitadas en el país. Hay unas líneas en pantalla para que ustedes estén en contacto con nosotros, abramos los ojos y no dejemos que los mismos con las mismas sigan manejando el país. Muy amables, recuerden que Abogados en su Casa es un programa que lleva conocimiento jurídico para construir una Colombia mejor. Un abrazo para todos y todas. Bueno, nos dicen que tenemos unos segunditos más, entonces les recordamos las líneas para que ustedes se comuniquen con nosotros y reciban una asesoría jurídica. 223-7322 y también el 313-312-8377, una línea para que ustedes agenden su cita. Muchas gracias, doctor Alejandro García Salcedo, por estar con nosotros aquí. Muy interesantes sus aportes y espero que nuestros televidentes hayan recibido ilustración sobre un tema que de verdad toca el corazón, porque es quitarle a los más humildes para darle a los más poderosos. Y no hay nada más injusto que eso. Claro, yo le diría al trabajador o a los trabajadores que están en esas condiciones: tú tienes derechos, reclama tus derechos y acude a los órganos judiciales para que te reconozcan lo que te están desconociendo en la práctica. Un abrazo y sigan siempre aquí en Canal TV3 de Comunicamos Más Televisión. Abogados en su Casa. Programa social. Director Álvaro Villa García.